Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Saludamos con mucho gusto a la fuente del Senado de la República, a los compañeros que nos acompañan de Cámara de Diputados en este periodo con motivo de las sesiones de comisión permanente. Saludo con gusto a nuestros compañeros senadores de la República, de la Ciudad de México, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Aguascalientes, esperando se integren muchas y muchos otros compañeros en la medida en la que se desarrolle esta conferencia de prensa. No estaba convocada esta conferencia de prensa de inicio, pero desde nuestras oficinas por el circuito cerrado percibimos y escuchamos la conferencia del Partido Acción Nacional, del Grupo Parlamentario del PAN, y las palabras que el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, el senador Ricardo Anaya, esas palabras que compartió aquí hace unos minutos, y desde luego teníamos que contestar y fijar la postura del movimiento de la Cuarta Transformación, fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena con respecto a la elección próxima a desarrollarse este domingo 1 de junio, para que el pueblo de México pueda elegir por primera vez en su historia a quienes impartirán justicia en México, en las 32 entidades federativas, en los distritos judiciales, en los circuitos judiciales, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal de Disciplina Judicial y en las salas electorales, tanto regionales como en la sala superior. Queremos compartirles que nos parece que la visión de la oposición, que la visión del PAN, que la visión del senador Ricardo Anaya es, en primer lugar, profundamente antidemocrática, en segundo lugar, profundamente anticonstitucional y, en tercer lugar, profundamente hipócrita. Decimos antidemocrática porque esta es una reforma que apoya de manera contundente y mayoritaria el pueblo de México. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, el día de ayer en su conferencia mañanera compartía los resultados de la más reciente encuesta de la casa encuestadora Encol, que preguntaba precisamente si consideraba el pueblo de México que la reforma al Poder Judicial y ahora elección judicial era necesaria o no. El 72% de la población mexicana, escuchen bien, el 72% de la población mexicana dijo que es necesaria esta elección judicial, contra un pequeño 23%. Está claro que Acción Nacional va en contra de la opinión popular, va en contra de la opinión mayoritaria. Inclusive podemos darnos cuenta que aquí gente que considera que es necesaria esta elección votó por el PAN. O sea, hay simpatizantes, hay militantes, hay electorado que votó por el PAN, que está dispuesta a participar el próximo 1 de junio porque saben que los jueces en nuestro país no se han dedicado a impartir justicia, que se han dedicado a venderla como si fuera una mercancía al mejor postor, y por eso las calles están llenas de delincuentes, porque traen para pagar un amparo, porque traen para pagar la corrupción, y por eso las cárceles llenas de inocentes sin una sentencia tras 11, 12, 15, 20 años de una reclusión, de una privación de su libertad, ¿no? Entonces, por eso decimos que es antidemocrática su posición, pero también es anticonstitucional. La reforma al Poder Judicial fue aprobada por la mayoría calificada en el Senado de la República, por la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y por la mayoría de los congresos locales, lo que la hace ley. Y ellos, como servidores, funcionarios y representantes, deben fomentar el respeto a la ley. Y dentro del fomentar el respeto a la ley también es fomentar la participación ciudadana y no inhibirla. ¿Y por qué decimos que es hipócrita en tercer lugar? Porque claro,
cuando se elegían a los ministros de la Suprema Corte, que en este momento de justa no tiene nada. Aquí al interior del Pleno, en el Senado de la República, no tenían empacho en participar, ahí sí les gustaba votar. Cuando se dividían los magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales del poder, del poder electoral, digamos, ahí sí les gustaba participar, ahí sí ellos votaban. Lo que les molesta es que el voto de un ciudadano común, que el voto de un ciudadano en otra entidad federativa, que el voto de un ciudadano que no es senador de la República pese lo mismo que el del voto del senador Ricardo Anaya. Eso es lo que les molesta de verdad. Para cederle la palabra a mis compañeras y compañeros, permítanme cerrar diciendo que en el Grupo Parlamentario de Morena, en el Senado de la República, hacemos un llamado contundente a la ciudadanía a participar de manera libre, de manera secreta, el próximo 1 de junio, para democratizar al único poder que no ha tenido una transformación en nuestro país. Incentivemos la participación política de todas las y los ciudadanos y no criminalicemos esa participación, no frenemos esa participación, porque es un mecanismo novedoso, democrático, y eso solamente revela los talantes autoritarios de la derecha. Le cedo la palabra a mi compañera Nora Rubalcaba, simplemente con una última anotación. Es profundamente contradictoria la postura del Grupo Parlamentario del PAN con respecto a la postura que han hecho pública sus gobernadoras y gobernadores. En el estado de Chihuahua hay elección judicial local. La gobernadora del estado de Chihuahua, emanada de sus filas, María Eugenia Campos, convocó a participar el próximo 1 de junio. La bancada de Acción Nacional, que tiene una integración mayoritaria en el Congreso local en el estado de Chihuahua, aprobó la reforma judicial en nuestra gran entidad y está llamando a participar. Yo quiero saber si la Comisión Permanente de Acción Nacional, que el día de ayer sesionó para invitar a no participar, va a correrlos a esa militancia, si va a promover su destitución como militantes de Acción Nacional, porque es profundamente contradictoria la postura que vienen a manifestar. Le cedo la palabra a mi compañera Nora Rubalcaba. Muchas gracias, senadora. Efectivamente, queremos primeramente reiterar el llamado a la población a participar, a ser protagonista en este paso histórico que vamos a dar en este país, para que sea la población, la ciudadanía informada, la ciudadanía libre y consciente, la que elija a las personas juzgadoras que próximamente habrá de ser la que de manera cercana al pueblo pueda impartir justicia en este país. Y reitero efectivamente que no solamente fieles a su tradición hipócrita de doble moral y contradictoria, está el Partido Acción Nacional desesperado, terriblemente desesperado, y por ello recurre a esta campaña de abstencionismo. Les recordamos que el abstencionismo se da cuando hay falta de interés, cuando hay falta de conocimiento, cuando hay falta de involucramiento de la población en la toma de decisiones que son públicas y que van a afectar, en este caso, nada menos que en la impartición o en la protección de los derechos humanos de las personas. Eso es algo que no ocurre en la ciudadanía. Sin embargo, a Acción Nacional cada vez le duele más que sea el pueblo. Y recordemos que para la derecha moralmente derrotada, el pueblo sigue siendo una entelequia. Aquí lo dijeron en tribuna senadores del PRIAN. ¿Para qué hacemos esto? Mejor hay que decidirlo nosotros, es decir, como se hacía antaño. Entonces, exhibir este doble discurso que tiene el Partido Acción Nacional tiene que ver con lo que señala también la senadora Andrea Chávez. En Aguascalientes, como en otras 19 entidades federativas, habrá proceso electoral extraordinario para renovar el Poder Judicial estatal. Y el gobierno panista de Aguascalientes está promoviendo la participación.
Por eso coincido en que son contradictorios, pero ese es el doble discurso, esa es la doble moral que ha caracterizado siempre a la derecha en este país. Por eso les decimos fuerte y recio, para que nadie se deje engañar, para que participen como lo han estado haciendo hasta ahora, informándose, metiéndose a la página del INE a conocer a sus candidatas y candidatos, empezando a navegar en ese simulador de Practica tu Voto, para que estén listos y el día 1 de junio puedan en menos de 6 minutos llevar a cabo la elección, que va a ser un éxito y un referente histórico no solo para nuestro país, sino a nivel internacional. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra la compañera senadora Blanca Judith. Pues decirles a los compañeros de la prensa que la verdad es que a nosotros no nos asombra la posición de Acción Nacional y especialmente la posición de Ricardo Anaya. Él tiene tiempo sin votar y por eso pues a él no le importa que la gente vaya a votar. Viviendo en Estados Unidos, la verdad es que no vamos a extrañar su voto, ¿no? Tenemos claro cuál es la posición de él. Viviendo lejos, viviendo fuera, huyendo, creo yo, pues no tenía la posibilidad de venir a votar. Entonces, nosotros lo que queremos enfatizar es esa doble moral y queremos enfatizar en que como senadores y la propia presidenta de la República renunciamos a lo que nosotros podríamos tener como un privilegio en la elección, sobre todo de la Suprema Corte de Justicia. Hoy hemos tomado la decisión de la mano de nuestra máxima líder, de la presidenta de la República, la primera mujer que preside y que dirige a este país. Hemos tomado la decisión de la mano del pueblo, de dejar que el pueblo elija, de decidir junto con el pueblo quiénes van a tomar el sistema de justicia de este país, todo el sistema de justicia. Y hoy esa es la decisión y esa es la invitación. Nosotros podemos entender lo que aquí vienen y dicen, porque entendemos su doble discurso, los conocemos bien, sabemos cómo actúan, sabemos de su antidemocracia, conocemos cómo manejan las cosas, conocemos sus dedazos internos. Venir hoy a hablar, a desincentivar al pueblo mexicano a que acuda a las urnas, bueno, eso ha sido su práctica cotidiana, entonces se entiende que lo hagan. Hoy lo que nosotros venimos a decirle al pueblo de México es que es importante que se informe, importante que anote, importante que sepa, por ejemplo, que hoy no vamos a ir a tachar nombres, que hay que aprendernos los números o anotar los números de las personas que vamos a elegir, porque es nuestro derecho. Esta elección es la elección del pueblo mexicano, es la elección del pueblo mexicano. Y que venga aquí Ricardo Anaya a decir que no voten, bueno, está claro, pero él no vota a nadie, ¿no? Y entonces, con un candidato que tuvieron ellos así, por el que nadie vota, al que nadie conoce y al que se aleja del pueblo mexicano y que no le importa venir a votar, es obvio ese discurso. Así que es entendible. Gracias. Finalmente tiene la palabra la vicepresidenta del Senado, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, también la senadora Imelda Castro por Sinaloa. Gracias, Andrea, gracias, compañeras, compañeros. Efectivamente, es muy importante a unos días de la elección no solo llamar a la ciudadanía a ejercer un derecho que le ha dado el Estado mexicano en una reforma profundamente democrática, como aquí ya lo ha dicho la senadora Andrea. Creo que la oposición, el PAN, etcétera, tienen una visión o una postura más bien extraviada. No saben qué hacer. Hace tiempo, desde el 2018 para acá, no saben qué hacer en muchos temas de la democracia mexicana. Por un lado tienen una postura, por otro lado otra, cuando ellos son parte del Estado mexicano y hemos resuelto que el Poder Judicial es electo por el pueblo. Como aquí se ha dicho, hemos declinado 128 más una, es decir, la presidenta, pues es mucho menos que 10 millones, que 12 millones, que 14 millones o 20.
millones de ciudadanas y ciudadanos que van a participar el próximo domingo. México ocupa, finalmente quiero hacer este comentario, México ocupa una oposición responsable, con calidad democrática. Ellos deberían estar, sin ninguna duda, dentro de ese proceso, votando y llamando a votar, vigilando la elección, porque así contribuyen a que quienes estamos gobernando, a quienes tenemos las mayorías, pues seamos mejores, podamos, ellos ocupan y el país se ocupa, digamos, que haya los contrapesos de cualquier democracia y han renunciado a eso por el extravío, por el alejamiento, por la distancia tan grande que hoy tienen del pueblo mexicano, pero sí a ratos los atrapa su origen, su vocación de Maximiliano o de los maximilianos. Por eso en ese extravío luego dicen que venga la OEA a vigilar la elección, que la vigilen ellos, que ellos participen, que respeten al pueblo, que lo llamen a votar como quiera, como nosotros lo hemos dicho en nuestros estados, que vote la gente como quiera, pero que ejerza su derecho. Y también, ahora sí, finalmente, el Consejo General de INE ha resuelto, y lo decimos para que el pueblo de México nos vea y nos escuche, que es totalmente legal que el ciudadano y la ciudadana pueda llevar una nota de los nombres de candidatas, candidatos a ministro, candidatos al Tribunal de Disciplina Judicial, a los magistrados de circuito, magistrados de salas regionales, superior del electoral, jueces, juezas, que el ciudadano y la ciudadana pueda llevar sus notas y que se pueda orientar. Eso es totalmente legal. Le decimos a la gente que nos está viendo y escuchando que eso es totalmente legal. Por eso ratificamos como grupo parlamentario de Morena, que estamos en la comisión permanente, el llamado a las y los mexicanos para que vayan a votar el próximo domingo, que sigan practicando en la página del INE, ¿no? Todo esto es totalmente legal. El INE sacó, es una réplica del Practica tu Voto que se puede hacer y también ubicar la casilla. ¿Por qué es doblemente importante ubicar la casilla? Bueno, porque ahora no van a estar el mismo número de casillas que se instalan en una elección para el Ejecutivo y el Legislativo. Por eso es importante ubicar la casilla a través de la página del INE. Muchas gracias, compañeros. Y ahora sí, para finalizar, la senadora Verónica Camino, del estado de Yucatán. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Brevemente les voy a contar qué pasó en Yucatán. Primero, gobernador panista, hace 2 años y medio, con una mayoría panista en el Congreso local, envía una iniciativa y lo primero que hacen es subir de 25 a 35 diputados el número. No necesitábamos más diputados locales, pero los aumentaron. ¿Qué hicieron con eso? Meter el candado aún todavía más para no llegar posteriormente a las 2/3 partes para que se pudiera cambiar en algún otro momento lo que ellos querían cambiar hace 2 años y medio. Segundo, aumentan el número de magistrados y magistradas de la Sala del Pleno del Tribunal de Justicia Superior de Yucatán, pasando de 9 a 15. Y además a todos los que estaban les dijeron gracias por participar, si no te vas no te doy tu haber de retiro, cosa que no hicimos en la reforma federal. Se les dieron y garantizaron todos sus derechos a quienes decidieron no participar. De esos 9 que estaban, 3 se quedaron, metieron sus acciones de inconstitucionalidad, las trabajamos metieron sus amparos y logramos que se quedaran. ¿Por qué? Porque les asistía la razón. Los otros se retiraron. ¿Por qué? Pues bueno, ya es decisión de ellos. Al final se nombran a los 15 magistrados. ¿Qué pasa con esos 15 magistrados? Empiezan
también el Consejo de la Judicatura, mayormente también nombrado por el PAN, por gente pues, afín al PAN, empiezan a cambiar criterios y pretendieron que a los jueces se les haga un análisis psicométrico, cosa que está prohibido, es una violación a sus derechos humanos, y con eso querían mover a todos los jueces. Cuando no logran eso, porque muchos jueces meten un amparo, entonces dicen, bueno, mientras están ahí, los voy a dejar fuera, e inconstitucionalmente empezaron a nombrar jueces sustitutos que no existen en la legislación. Entonces, desde ahí ya están amarrando las decisiones del Poder Judicial local. Aún así, después mandan una iniciativa al Congreso del Estado de Yucatán, los propios magistrados ya nombrados, para que ya no mandara el gobernador la terna para seleccionar a uno. Ahora ellos se nombrarían ellos mismos, en eso consistía la reforma. Una vez los 15 ahí, ellos empezarían a nombrarse uno a uno. Díganme si no, esa es la forma más autoritaria de ejercer el poder. Paso a paso se los estoy explicando y no son suposiciones ni me estoy imaginando. Obran todo esto en los archivos, expedientes y en la legislación, que ya no está vigente, por cierto, del Estado de Yucatán. Entonces, cuando vienen aquí, especialmente el coordinador de la bancada del PAN, como bien dijeron mis compañeras, demuestran el cinismo, la hipocresía y la doble moral. Porque también en Yucatán, por un lado, el PAN como partido dice una cosa, que no vayan a votar, pero las autoridades emanadas del PAN, como presidencias municipales y algunos diputados, dicen sí, participen. ¿Por qué? Porque van a elección a algunos de esos ministros del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán que están buscando quedarse. Cosa que pues el pueblo decidirá qué va a pasar. Yo confío en la gente de Yucatán y sé que van a tomar la mejor decisión. Ahora bien, que quede claro, no se vale con una mano dar el golpe y con la otra sobar. Y eso aquí, también más adelante, el pueblo se los va a cobrar. Este es el momento en el que limpiemos el Poder Judicial de corrupción. De 128 votos más uno, que es quien manda la propuesta, con que voten más de esos, nos vamos a dar por bien servidos. Sabemos que serán más, muchísimos más, pero como bien decía Andrea, qué pena y qué vergüenza, de verdad, que piensen que sus votos valen más que el de cualquier persona allá afuera. Piensan y siguen e insisten con sus dichos en que el pueblo es ignorante. No, no es ignorante. Pero como dice el dicho, si estás viendo que tu enemigo está haciendo algo mal, déjalo, no lo interrumpan. Ojalá que sigan así, porque nosotros seguiremos transformando Yucatán. Fuera los autoritarios, tienen nombre, Acción Nacional. Muchísimas gracias. Bien, Verónica. ¿Estamos abiertos a preguntas? Sí, senadora, abrimos la ronda de preguntas y respuestas con Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Adelante, claro que sí. Buenas tardes, senadoras, senadores. Buenas tardes. Preguntarles qué opinan de esto que dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos aseguran que, lo dijeron hace rato en un mitin, ellos no boicotean, es el propio proceso electoral lo que se boicotea. Y se los pregunto porque ustedes históricamente, e incluso veo a un senador que fue parte de la coordinadora, han sido cercanos a ese movimiento, y sí me gustaría conocer la valoración que ustedes tienen sobre esta posición pública que está asumiendo la coordinadora. Y por otra parte, senadora Andrea, me gustaría preguntarle a usted si es verdad o si puede usted confirmar esta versión de que ya las unidades médicas que usted con las que daba servicio a la población en Chihuahua ya las retiró y que están en una bodega. Quería saber su posición, dado esta versión que existe. Sí. Gracias por las dos respuestas. Con todo gusto. Antes de cederle la palabra a mi compañero senador y maestro Raúl Morón, representante del Estado de Michoacán, quiero decirles que compartimos en la bancada de Morena en el Senado de la República la postura que ha asumido nuestra presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con respecto al rechazo de una posición completamente antidemocrática
que algunos dirigentes de una parte de la CENTE han hecho pública, que tiene que ver con este llamado de no participar el próximo 1 de junio, de interrumpir el curso normal de las elecciones. Nos parece que pues, el magisterio, de forma orgánica, natural e histórica en nuestro país, ha estado con las causas democráticas, ha estado con las causas justas. Y la causa que nos va a convocar a todo el pueblo de México el próximo 1 de junio, este próximo domingo, a hacer la revolución en las urnas, que es una revolución pacífica que transformará al Poder Judicial, pues es una de las causas más justas que hemos tenido en nuestro país. No es tema, pero es completamente falso. Continúan las unidades dando servicio sin ningún tipo de marketing, sin ningún tipo de publicidad, continúan en las colonias de Chihuahua. Le cedo la palabra a mi compañero Raúl Morón Orozco. Sí. Gracias. Igual para ratificar el llamado al pueblo de México a participar en el proceso del 1 de junio. En Michoacán hay mucho entusiasmo, porque ahí nacieron los poderes. En el 1811 la Junta de Gobierno que se instaló en Zitácuaro, en 1814 la Constitución de Apatzingán y en 1815 el Poder Judicial en Ario de Rosales. Entonces hemos platicado con mucha gente en el Estado y están muy entusiasmados. Las maestras y los maestros de México tienen una vocación democrática. Los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también han luchado toda su historia desde su nacimiento en el 78 por reivindicar las libertades democráticas al interior del sindicato y en el país. Entonces, ya es público que no va a haber ese boicoteo a las elecciones del 1 de junio. Fue un anuncio que de inmediato dijeron que no, que absolutamente que no. Y bueno, ellos aparte tienen libertad también para expresar lo que ellos creen que en este momento se está viviendo en el país y también hacer visibles las demandas que tienen, que son demandas de mucho tiempo. La cancelación de la reforma del ISSSTE del 2007 de Felipe Calderón es un planteamiento histórico que hemos reivindicado siempre. Igual la percepción del 100%, la demanda del 100% también. Pero creo que la presidenta ha planteado de manera muy precisa los alcances que tiene su gobierno para dar una respuesta que yo entiendo está siendo analizada, está siendo procesada y yo espero que pronto encuentren la posibilidad de llegar a un acuerdo que les permita a ellos irse con dignidad y también que el gobierno de México muestre también esa vocación que tiene de escucha, de diálogo y de encontrar juntos una respuesta. Entonces, el magisterio es democrático, la CENTE es democrática y seguramente va a haber de ellos y del magisterio todo y del pueblo una participación importante el 1 de junio. Gracias. Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes. Creo que de este tema ya se dijo todo. Yo le quería preguntar, sobre todo a la senadora Chávez, del otro asunto. ¿Van a ir finalmente de nueva cuenta a Washington el grupo de senadores que estuvo recientemente? Sí, les vamos a informar muy pronto sobre la nueva comitiva de la que ha hablado la doctora Claudia para continuar el diálogo con el Senado estadounidense para buscar reducir aún más, eliminar a cero la tasa que se busca imponer en contra de las remesas que envían nuestros hermanos migrantes a sus familias residentes aquí en México. Entonces, les vamos a informar con mucho detenimiento, con lujo de detalle muy pronto en cuando tengamos los pormenores. Todavía no hemos tenido precisamente la conversación al interior del grupo parlamentario de Morena, del seguimiento de cómo vamos a llevar a cabo esta segunda etapa, este segundo momento del proceso. Entonces, preferiríamos esperarnos para poder tener esa conversación y con todo gusto les haremos llegar la información. ¿En estos días entonces que se van? Pues en este momento el Senado no está trabajando allá en Estados Unidos, los senadores no están, se encuentran en sus entidades, ¿no? Se encuentran en sus estados y en todo caso pues no sería viable estar el día de hoy en Washington, no estarían los senadores, ¿no? Entonces estamos esperando que precisamente se citen a los llamados comités
que son como las comisiones acá, que son las que inician dictaminando la propuesta que ha enviado la Casa de Representantes, y después vendrá la discusión en pleno. Entonces estamos esperando la definición que tomen allá para nosotros también poder fijar nuestro mecanismo estratégico en términos de representación del Senado en esta nueva comitiva que acompañará los trabajos para eliminar esta tasa del 5%, reducida al 3.5% en la Casa de Representantes. Si me permite algo más sobre la reforma, Sí, sobre la Andrea. elección del domingo. Sí. Imagino que todos ustedes en sus estados han hecho una campaña intensa para llamar a la gente a votar. ¿Cómo va ese llamado? Porque, bueno, hay una campaña en algunos medios, sobre todo en uno masivo de televisión, que está llamando a la gente a no votar. En ese sentido, le preguntaría eso. ¿Ustedes siguen con su campaña intensa? Y lo otro, ¿no le pedirían al INE que sancione a ese medio de comunicación que abiertamente está llamando a no votar diariamente? Pues mira, todos los senadores que nos encontramos el día de hoy en esta conferencia, hacemos territorio todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo, lunes. Cuando no tenemos sesión de comisión permanente o sesión ordinaria, estamos casa por casa, puerta por puerta, en contacto con la ciudadanía, y precisamente ahora el tema de contacto con la ciudadanía era el convocar de forma abierta, plena, masiva a participar el próximo 1 de junio. La gente está muy interesada, está esperanzada, porque pues la mayoría del pueblo de México ha tenido un asunto que ha pasado por alguna institución judicial, por algún juzgado, por algún juez, por algún magistrado que no ha sido resuelto de manera favorable, que tiene archivado muchos años, o que en lugar de decidir a favor del trabajador, se elige a favor de la gran empresa transnacional, en lugar de decidir a favor de la madre soltera, se elige a favor del deudor alimentario, en lugar de decidir a favor del despojado, se elige a favor del gran terrateniente que despojó de predios ejidales a determinado pueblo, en determinada localidad, determinado municipio. En fin, la gente está esperanzada de tener la oportunidad de transformar eso de raíz, y eso pues no hay que frenarlo, hay que incentivarlo, hay que fortalecerlo, y nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Tenemos hasta el día de mañana, antes de que nos agarre la veda, para seguir fomentando esta participación, seguir invitando al pueblo de México para que participe de forma masiva, y solicitarles a ustedes como medios de comunicación que nos ayuden, porque esta es una coparticipación, nosotros como servidores, funcionarios y representantes, pero también los medios de comunicación me parece que tienen una responsabilidad de corte ética y moral de fomentar estos ejercicios democráticos, de fortalecerlos y de buscar que que es un ejercicio inédito, que es la primera ocasión en la que se hace en nuestro país, pues salga avante y sea pues un éxito, que sea una fiesta democrática. Entonces lo haremos, seguiremos convocando a la participación hasta el día de mañana a las 11:59 de la noche, para poder respetar los tiempos de veda electoral, la jornada del silencio, la jornada de reflexión, y que la gente organice su voto. Ellos que han estado viendo las campañas de quienes aspiran a ser juzgadores, tanto en los juzgados, magistraturas, en la Corte o en los tribunales electoral o de disciplina judicial, pues que ellos se ordenen. Es una votación pues que tiene otro tipo de logística, de reflexión, y entonces que ordenen. Insistir en el llamado que hacía nuestra compañera Imelda Castro, pueden hacer sus anotaciones y con su organización personal en el derecho de la intimidad, en la reflexión, en el silencio, que practiquen su voto y que lleguen a ejercerlo el próximo domingo, que estaremos seguras será pues una fiesta democrática, como lo revelan las más recientes encuestas. Cerrando, la posición de Acción Nacional nuevamente es profundamente hipócrita, profundamente anticonstitucional y profundamente antidemocrática. Cerraríamos esta ronda de preguntas con Margarita Nicolás, de Cadena Raza. ¿Qué tal? Hola, Mago. Buenas tardes, senadoras y senadores. Preguntarte, Andrea, sobre esta visita que hicieron ya a los Estados Unidos. A mí me gustaría saber cuál es el nivel de los legisladores con los cuales ustedes se reunieron y que tengan ese poder de decir vamos a cambiar, los vamos a escuchar, porque pues no se sabe quiénes los atendieron a ustedes, y también si en la próxima reunión pues buscarían que los vieran pues los líderes del Congreso. No digo, todos tienen una validez, pero pues hay otros que tienen más. Entonces, a ver, Pues necesitamos 4 votos ajá, en el Senado, así que
Cualquier voto es bienvenido, ¿no crees, Mago? Ajá, pero ¿con quiénes se reunieron? Con todo gusto. Que nos una pequeña, pues. Pero una sí lo hicimos cerveza. público, Sí. Mago, ¿eh? Lo Sí. estuvimos publicando con nombres y apellidos, cuáles fueron los representantes con los que nos reunimos de ambos partidos, tanto demócratas como republicanos. Lo mismo en el caso de senadores. Estuvimos con senadores de ambos partidos, tanto demócratas como republicanos. Nosotros debemos de convocar este tipo de reuniones, conversaciones y diálogo con absolutamente todos los representantes de todos los estados en Estados Unidos, y el que se deje convencer, pues hay que hacerlo en favor del pueblo de México que reside por allá. Son cerca de 40 millones de mexicanas y mexicanos los que residen en Estados Unidos. No es una medida antimexicana, es una medida que vulneraría el trabajo de millones de migrantes de todo el mundo. México es el segundo país en el mundo que más remesas recibe, después de la India. Pero a diferencia de México, que las remesas representan un 4% del Producto Interno Bruto, hay países como El Salvador, que tienen 2 cifras del Producto Interno Bruto dependientes directamente de las remesas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues comentarte que hemos encontrado grandes aliados. Había un profundo desconocimiento de ambos partidos, tanto demócrata como republicano. Los nombres de los representantes con los que nos reunimos los hicimos públicos en nuestras redes sociales, Mago, pues consultarlas por ahí, y también el caso de los senadores, y lo seguirán siendo ahora que toque la segunda vuelta, la segunda parte del momento de conversación. Seguiremos transparentando absolutamente todas las reuniones que la Comisión del Senado tengan, y una vez concluyan estos diálogos se presentará un informe ante el Senado y ante el pueblo de México de lo que ha hecho esta comitiva, ¿no? Ustedes dicen por el 0%, mientras Esteban Moctezuma, el embajador de México allá en los Estados Unidos, pues celebraba como muy platillo que los habían reducido a 3.5. Aquí, ¿cuál es la...? Pues mira, era una propuesta del partido en el poder, del partido en el gobierno. Y no solamente del partido en el poder, del partido en el gobierno, del partido que ostenta la mayoría en la Casa de Representantes. Es decir, cualquier disminución pues está bien vista en términos de avance, pero desde luego nuestro objetivo, desde luego nuestra meta final es que se reduzca a 0, porque sería una doble tributación de parte del pueblo mexicano, migrante, trabajador en Estados Unidos, que ya pagó sus impuestos en aportaciones a seguridad social en la que en la mayoría de los casos no les beneficia a ellas y a ellos. Sería también vulnerar el sistema financiero y que los migrantes buscaran formas irregulares de enviar su dinero para evitar esta tasa del 3.5%, y sería también profundizar las causas que originan la migración, porque estos 65,000 millones de dólares vienen a ayudar al sector más vulnerable, a las comunidades más alejadas, más vulnerables, ¿no? Más marginadas, en donde la mayoría pues, son comunidades de menos de 2,500 habitantes, y en ese sentido, si no tienen este tipo de ingresos, pues buscarían mejores oportunidades y los orillarían nuevamente a migrar de forma forzada, ¿no? Entonces, en temas de seguridad, en temas legales, porque el convenio que suscribimos en el 92 y que entró en vigor en el 94 está vigente para ambas naciones, tanto Estados Unidos como México, en temas humanitarios, en temas sociales, culturales, en temas de migración, pues creemos llevar la razón, y esos son los argumentos que estamos compartiendo con nuestras contrapartes allá en los Estados Unidos. Seguiremos haciendo público el proceso, pero bueno, no es el tema que nos convoca el día de hoy. Con todo gusto convocaremos una conversación con ustedes. Senadora Verónica, me gustaría saber, durante el recorrido que hiciste por tu distrito allá en Yucatán, ¿cuál es la manifestación que han tenido los yucatecos por acudir a votar? Y aparte de las 6 boletas rigurosas que le toca a todo México aquí, los votantes en Yucatán, ¿cuántas boletas van a tener los que acudan a las urnas? La gente, gracias por la pregunta, la gente quiere salir a votar, sí. ¿Qué le hacía falta? Decirle dónde podía encontrar los perfiles de las personas y también dónde puede ver una copia de las boletas. Yo en mis redes sociales publiqué ya las 6 boletas federales, que de las 6 boletas, 2 son adecuadas a Yucatán, como es el de las magistraturas de circuito y el de los juzgados
de distrito. Nosotros somos el 14º distrito, somos el número 14 allá en el país, y también nosotros yo al menos les entrego esto que dice practica tu voto. Okay. Aquí tenemos, ellos pueden llenarla con su propio puño y letra en ningún momento, como lo dice el INE, nosotros no podemos decir por quién votar o por quién no votar, pero sí podemos llamar a la elección, y esto es prácticamente un símil de lo que el INE te da cuando entras a su página y te dice practica su voto. Entonces, aquí está la elección federal hasta aquí abajo está el equivalente a las 2 boletas estatales, y justo abajo le pusimos, las casillas están abiertas de 6 de la tarde de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ubica tu casilla y le pusimos el link de donde está la página del INE, conoce a las personas candidatas, pusimos también el link del INE y el link del IEPAC, que es el OPLE local, que es el que tiene en su jurisdicción, la elección local, y la gente pues siempre te dice, oye, muchas gracias, porque no sabía dónde buscarlo. Y también al momento de publicar todas estas boletas que ustedes pueden ver, pues nosotros ahí seguimos sin decir por quién votar o no, pero sí decimos quiénes son las candidatas y candidatos. Entonces, en ese momento las personas, oye, aquí está la boleta, sí, voy a googlear sus nombres, quiero saber quiénes son. Los buscan en YouTube, los buscan en el Facebook, en todos lados. Y entonces, a partir de eso, se hacen un criterio. Entonces, más que otra cosa, lo que les hacía falta a las personas es decirle dónde podían encontrar los perfiles, dónde encontrar un ejemplo de la boleta. Entonces, ya cuando salieron con los nombres, ya pudimos nosotros con mayor certeza darlas. ¿Por qué? Porque hacer el ejercicio sin los nombres, a veces la gente dice, oye, pero no ubico un nombre, ¿no? Cuando le pones, esta es una práctica. Entonces, ya que las publican oficialmente los OPLES locales, donde hay elección local, y el propio INE, pues nos da permiso de hacerlo. Así que la gente, eso es lo que le faltaba, nosotros lo hacemos con mucho gusto, y sí, coincide con la encuesta que presenta la doctora hoy de ENCOL, te dice muy claramente, la intención de la gente es salir. Espero que en los lugares donde están gobiernos de oposición, que son emanados del PAN, no hagan la misma chicanada de cada elección, que restrinjan el servicio público de transporte para que la gente no pueda salir, porque esa es una de las que les gusta. Bueno, también lo hacen en otros partidos. Ahí les van a cortar el agua, nos decían, a 2 municipios en Nuevo León. Entonces, pues vamos a estar también nosotros muy atentos de cualquier chicanada que intenten hacer las autoridades, o que no abran las escuelas donde van a estar las casillas. Entonces, tengan la certeza, nosotros hemos cumplido. Creo que nos ha costado, al igual que al presidente López Obrador, al igual que a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a cada uno de nosotros, la reforma electoral. Vivimos una violencia sin precedentes. Aquí en el Pleno del Senado de la República tuvimos que terminar sesionando en otro lado, y ustedes lo saben perfectamente bien. Hoy no hay un lugar en las redes sociales donde se publique una invitación para ir a votar, donde no te manden a toda la horda de bots y a todos los troles a insultar, a amenazar, a amedrentar. En nuestras propias páginas ustedes pueden entrar y ver los comentarios. Claro, son perfiles restringidos, ¿verdad? Pues es obvio, ellos también van a guardarse, ¿no? Nombres vietnamitas, y bueno, ya se modernizaron para algunas cosas, pues se quedaron en el pasado en otras. Entonces, siempre he dicho que cuando a la oposición no le queda nada, recurren a la violencia, y lo estamos volviendo a ver en cualquiera de sus formas, la violencia. Por lo tanto, nosotros seguimos invitando y pidiéndole a la gente, salgamos a votar, esta es nuestra oportunidad. Han sido tantos años de lucha para quienes desde el principio entendían cómo era la composición del Poder Judicial, y para algunos de nosotros tan reciente, pero nos ha costado también lo mismo, que no vamos a desperdiciar esta oportunidad. Este es el momento. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, a ustedes les agradecemos mucho. Gracias y buenas tardes. Gracias por ver nuestros videos. Suscríbete y activa la campanita para llegar a más personas.